Toda nación que aspira al desarrollo y a la justicia a nivel amplio necesariamente tendrá que priorizar la educación. Y es así como hemos visto en nuestro país últimamente grandes esfuerzos para, incluso con reformas tributarias, dotar a la educación a todo nivel preescolar, básico, medio y hasta universitario, una gran mejoría en la calidad de nuestra educación. Sin embargo, preguntamos hoy, ¿es suficiente solo dar dineros? ¿Será esa la solución? ¿Qué es de lo que dicen los expertos? Que en realidad la mejoría de la educación viene en la sala de clases. Nuevas fórmulas se están descubriendo para que con creatividad se estimulen a los alumnos, nuevas estrategias de aprendizaje. ¿Chile está aprendiendo de todo esto o vamos a dejar atrás para siempre lo que es la educación tradicional para favorecer toda una excelencia nueva en la educación? Bueno, de esto hablaremos hoy en Hazte Cargo. ¿Cómo mejorar lo que pasa en nuestra sala de clases? Tengo conmigo un experto en educación hoy día que además tiene muchísimas ideas nuevas para nuestro país. Pablo Menichetti, cofundador y master trainer de lo que se llama The Learning Partner Experience, se ha dedicado a estudiar las últimas tecnologías educacionales para niños y jóvenes y le damos hoy una gran bienvenida a Hazte Cargo. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias, Alfredo, por invitarme, muy amable. ¿Cómo te interesaste tú personalmente en lo que es estos nuevos sistemas educacionales para nuestros jóvenes de hoy? Mira, la verdad, bueno, yo soy ingeniero comercial y estuve trabajando toda mi vida en banco. Nada que ver con educación. Nada que ver, claro. Pero tengo, como muchos padres, tengo un hijo, ¿no es cierto? Sí. Y tuve la suerte de vivir en Singapur por 5 años aproximadamente. Y estando en Singapur me di cuenta de que ellos son los número uno en educación. Y la pregunta que yo me hice, que siempre le digo a los padres, es, bueno, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Por qué no en cierto? Chile? Claro, porque porque ¿qué tienen ellos? ¿Qué tienen algo especial? ¿Son más cabezones, como le digo a los niños? ¿Tienen más neuronas que nosotros? ¿O algo, porque les va tan bien? Y la verdad es que me di cuenta de que no, de que ellos hacen cosas distintas a nosotros, de que siguen estrategias distintas. No es que tengan nada especial, ¿no es cierto? Entonces, con un hijo que yo tenía, que tengo, ¿no es cierto?, que tenía 12 años en esa época, dije, ¿cómo lo ayudo a él? Y por eso empecé a explorar toda esta área de la educación en los niños. Por lo tanto, en Singapur no son los chinos regimentados que solo se dedican a horas y horas de educación, usan estrategias. Así es. ¿Qué viste? ¿Cómo son esas estrategias y cómo se implementarían acá para nuestro beneficio en Chile? Mire, el concepto es mucho más simple y uno se queda impresionado por lo simple que es, porque ellos dicen, miren, el mundo de hoy día es un mundo distinto, el mundo ha cambiado. Hoy día vivimos en la era de las informaciones, por lo tanto hay mucha información. Cada 2 años y medio se duplica la cantidad de información existente, se duplica. Imagínense. Pobre estudiante. Y el sistema educacional sigue, igual que hace 50 años, entregándole más y más información. Entonces imagínense, con toda la información existente, pero el problema, padre, es que... Alfredo, es que nadie le enseña a administrar la información. Les dan más y más contenido, pero nadie les dice cómo estudiar. Entonces, esa es la gran pregunta que los niños se hacen. Le dicen, bueno, me dicen estudia, ¿y cómo? Bueno, ok, yo soy un estudiante ahora, tuyo, Pablo, Claro. y tú estás aplicando estas cosas. Yo vengo a tu clase hoy, ¿qué me enseñas? Yo le enseño a cómo administrar la información, cómo comprendo cuando leo, cómo obtener la información importante, cómo tomar apunte, cómo memorizar en forma rápida y eficiente, cómo organizar mi tiempo de estudio. O sea, es la forma y no el contenido. Cómo administrar mi aprendizaje, cómo aprender a aprender, como dicen. Así es, aprender a Pero aprender. cómo veo que es además cómo administrar lo que aprendo. Así es, porque en el mundo del futuro, el mundo va a buscar jóvenes que sepan administrar esta cantidad de información absurda que hay y la puedan administrar en forma eficiente. No van a buscar jóvenes que tengan la enciclopedia británica en su cabeza, Claro. ¿no es cierto?, que es lo que se basa el sistema educacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es entregarle herramientas a los jóvenes para que sean, en forma rápida y dinámica, puedan administrar la información y poder utilizarla cuando realmente la necesiten. ¿Y cuál es la experiencia de tu hijo de venirse a Chile después de estar en Singapur? ¿Has notado una diferencia? Sí, bueno, él no estaba conmigo en Singapur, sino que estaba en Nueva Zelanda. Somos una familia bien global. Sí. Y yo lo trataba de ayudar, y en esta experiencia de verlo a él sufriendo en el colegio, ¿no es cierto? Sí. Y me metí en este tema de ver cómo darle herramientas
herramientas a él. Y lo que hice yo hoy día fue traer estas herramientas y entregárselas a toda Latinoamérica, porque yo creo que son mucho más los jóvenes que lo necesitan. Qué bueno sería ver esto. ¿Por qué en Chile ha costado tanto? Últimamente, porque los días de Gabriela Mistral, entiendo que la educación en Chile era muy buena, entre las mejores, ¿no? Y legados de eso serían el Instituto Nacional y cosas así. Pero, ¿por qué cuesta tanto la educación en Chile echarla a andar? Miren, yo creo que del punto de vista del aprendizaje en el aula, Sí. Ok, perfecto. El tema es que yo creo que no hemos centrado mucho en la discusión más estructural. ¿Ok? Bueno, hay que pagar más, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si va a ser todo subsidiado, si va a ser todo gratis. Es la discusión de la estructura. Pero no hemos olvidado un poco de discutir, bueno, cuando ya los niños están en la sala de clase, ¿cómo hacemos para que ellos puedan recibir la formación en una forma entretenida y interesante? Porque los niños de hoy en día son niños hiperestimulados, Claro. que necesitan ser estimulados. Sí. Entonces, si seguimos dándole la información o enseñándoles como se hacía hace 50 años atrás, con un profesor pasivo, ¿no es cierto?, dando una charla, Sí. los estudiantes lo que pasa es que se aburren. Y hoy día tenemos diagnosticados a miles de jóvenes Aburrido. con déficit atencional, con pastillas, Sí. Alfredo, Sí. que causan daños de largo plazo. Y resulta que estos jóvenes están aburridos. Entonces lo que hay que hacer es básicamente estimularlo para que ellos sepan y disfruten Es el muy aprendizaje. obvio de lo que tú me dices, Pablo, que esto parte más atrás con los profesores. ¿Cómo es. vamos a tener un ejército de profesores hoy en Chile capaces de enseñar no solo la materia, sino cómo administrar esa materia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo propones tú? ¿Cómo lo propongo yo? Bueno, a ver, el tema es que, bueno, nuestros profesores están educados por profesores que vienen de un sistema que se suponía era el sistema correcto. Ya. Pero como el mundo cambió, hoy día la educación tiene que saber adaptarse. Entonces, esto hay que hacerlo, lo que yo os propongo, y de hecho me acerqué con el ministro Lavín en su momento a conversar y le interesó mucho, lamentablemente después no continuó, es hacer seminarios para profesores para darle herramientas simples y prácticas que puedan ser utilizadas en el aula, Ya. que involucren a los niños en el aprendizaje. Y para eso yo también, Alfredo, estoy haciendo un seminario para profesores, qué ¿sí? bueno, sí. Que espero tener más de 800 profesores, de tal manera de llegar a muchos, porque no sacan nada con hacerlo de grupos pequeños, porque la educación es muy grande, y estos profesores les vamos a enseñar herramientas simples y prácticas para que ellos puedan llevar a la sala de clase. Y además un seminario que es 100% SEMSE, así que puede llegar a todos los profesores. Qué chilenos. interesante. Yo sé, por ejemplo, estos días yo ya no tengo que tener enciclopedias británicas, sencillamente uno va a Google y encuentra Así lo es. que quiere. Administro de una forma diferente la información que yo necesito. Así es. Pero ¿qué de elementos como valores, Pablo? Por ejemplo, ¿cómo se van a enseñar valores en este mundo pluralista y con tanta accesibilidad a la información? ¿Cómo sugieres tú que tus sistemas ayudarían a que se formen los alumnos, no solo se informen? Bueno, yo creo que cuando uno... los valores son las cosas importantes en las cuales uno tiene que trabajar con los niños, ¿no es cierto? Sí. No en que ellos memoricen información, en que ellos administren contenidos. Esas son las áreas que realmente importan, de mi punto de vista, en la educación de un niño, ¿no es cierto? Que un niño tenga una mentalidad positiva, que sueñe con lograr grandes cosas, con ayudar al resto de la gente. Por eso es que dentro de lo que yo enseño, que es el aprendizaje integral, se involucran lo que son las habilidades personales de los niños. No solo las académicas. Sí, ok. No solo se trata de que él tenga buena nota, ¿no es cierto? 7 hábitos, ese tipo de cosas. Exactamente, Stephen Covey, exactamente. Ya. Que los niños tengan objetivos, que los niños tengan un pensamiento positivo. Entonces es muy importante para los padres, que es donde yo escribí un libro para los padres, es que ellos sepan tratar de que los niños tengan un pensamiento positivo, de que ellos tengan objetivos, que administren su tiempo y dentro de estos objetivos tengan la ayuda Pablo, al resto de la gente. sin duda lo que estás hablando es de gran interés para muchos. ¿Tienes alguna literatura, algo que pudiera hacer referencia a todo lo que está haciendo la gente pueda encontrar? Porque sin duda esto es algo que va acompañando los grandes esfuerzos de nuestra Así es. educación. Bueno, yo escribí un libro que se llama Aprendizaje Inteligente, que ha estado por el último año entre los libros más vendidos en Chile. Aprendizaje Inteligente, que es un libro especialmente para los padres, para que ellos tengan herramientas prácticas y simples para ayudar a los estudiantes. Bueno, ahí lo vamos a mostrar en pantalla. Sí. En pantalla, Pablo Menichetti, el autor. Y también aprendizajeinteligente.net, que es mi página web. Ahí pueden encontrar muchos recursos sin costo también para que los padres puedan. Aprendizajeinteligente.net. Hoy la educación es
un aspecto al cual todos tenemos que contribuir. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por tanto hoy invitarme. día. Ya siento que estamos en vías de una educación más excelente en la sala de clase. Y usted continúe con nosotros en un informe especial con relación a la educación en Chile. Vivimos en una sociedad cada vez más competitiva e informatizada, donde los jóvenes están más curiosos acerca del emprendimiento y tienen una mayor capacidad de decidir. Al proyectarnos hacia el fin del siglo, nos damos cuenta que se requiere renovar la enseñanza y promover así nuevas formas de aprendizaje y pensamiento crítico, que permita crear sociedades en la cual la vida constituya también un aprendizaje. Especialistas afirman que el gran problema de la calidad de la educación de nuestro país está en que se centra solo en la entrega de contenidos, pero que no da tanta importancia a procesar toda esa información que llega a sus alumnos. Afirman también que el énfasis es escaso en otorgar herramientas para desarrollar habilidades personales, fijar objetivos y organizar mejor sus tiempos. En la actualidad, las cosas más lógicas y sistemáticas están realizadas por máquinas y por computadores, pero se ha perdido algo que los jóvenes también necesitan, el desarrollo de sus habilidades blandas, donde herramientas simples y prácticas son de gran ayuda. Así, el rol del docente es fundamental, donde su compromiso debe ser verdadero y así lograr generar espacios en los cuales los alumnos transformen su ser, su saber, su hacer y su convivencia. Buscar transformar las salas de clases e impactar de manera significativa en el aprendizaje y en las aspiraciones de los niños están siendo las nuevas alternativas de los docentes de hoy. Al conocer en profundidad la realidad educacional y experimentar la transformación de sus alumnos, han ido logrando su objetivo, de que en un futuro no muy lejano sean ellos mismos los generadores de cambio integrales para la sociedad. Hemos escuchado tanto en Chile acerca de la educación últimamente. Queremos escuchar algo nuevo, algo que nos refresque. Y para eso hemos invitado a nadie menos que Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, una de las organizaciones que efectivamente están haciendo cosas nuevas en Chile. Tomás, muy bienvenido. Para nosotros es un gran privilegio tenerlo en nuestro programa hoy día. Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Dije que queremos escuchar algo en la educación de verdad que transforme. Yo te escuchaba a veces hablar de mirar la educación desde la sala de clases. ¿Cómo nos estamos haciendo cargo en Chile en términos de la motivación y la estimulación de nuestros estudiantes? La motivación y la estimulación de nuestros estudiantes es la base, los pilares fundamentales para que él o ella aprendan. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Es que estamos tan enfocados en lo técnico, en el software que va a hacer que mi estudiante aprenda, o en la herramienta tecnológica, o esta metodología. Pero si no hay un para qué, si el estudiante no entiende el propósito de lo que está aprendiendo, yo creo que estamos construyendo básicamente sobre arena. Dame un ejemplo. Yo soy tu estudiante. Yo tengo mi software acá para aprender economía. Claro. ¿Dónde falla nuestra educación y qué pondrías para suplir eso? Falla en el sentido que el estudiante no entiende para qué le sirve. ¿Ya? ¿Y qué me dirías? ¿Cuándo lo va a tener que aplicar? Entonces, el profesor ahí cumple un rol fundamental, que es un facilitador y que permite que el estudiante pueda tener ejemplos en la vida cotidiana donde va a poder usar esto. Y más que eso, tiene que relacionarlo con los intereses del estudiante. Por ejemplo, dice, Pedro, tú que quieres ser estudiante de ingeniería comercial, esto te va a servir para poder administrar tu empresa. Cuando tengas que calcular, por ejemplo, la cantidad de productos que tiene en tu tienda, es demasiado importante que ellos entiendan la materia a partir de sus propios, se podría decir, lenguaje e intereses. Cuando entienden el para qué, el aprendizaje se hace, en el fondo, tiene un sentido. Y eso hemos visto que es la base fundamental para el aprendizaje. Sí. Podemos trabajar todo un semestre, pero sin tener esa base que es el estímulo, el propósito. Y la motivación del Y estudiante. ahí Sí. y eso. Hemos escuchado tantas cosas negativas sobre la educación chilena. No quiero ni meterme ya porque es un tema repetido a cansancio. Pero Enseña Chile ha traído nuevas perspectivas. Relátanos por qué estás tú con Enseña Chile, por qué crees tanto en esto y que crees que podría efectivamente estimular y motivar los estudiantes.
A ver, yo creo en Enseña Chile en el sentido de que nuestro aporte al sistema de educación son sencillamente manos, gente. Ya. Hoy día la gran brecha que hay en educación es entre lo que sabemos o lo que queremos y lo que hacemos. Yeah. Decimos mucho, pero hacemos poco. Porque el problema es grande, entonces se necesita gente. Gente con mucha capacidad, pero sobre todo gente con la creencia de que es urgente, de que es posible y que se quiere hacer cargo. ¿Y quiénes son esta gente para Enseña Chile? Son profesionales, y ahí viene tu pregunta, que es, son profesionales que han visto y vivido en carne propia lo que implica darles nuevas oportunidades a gente en contexto vulnerable. Hoy día pensamos que tu pasado es determinante, que si tú naciste en una comuna vulnerable estás condenado a no tener oportunidades. Y lo que hace Enseña Chile es demostrar que sí se puede. Hoy día sí sabemos y tenemos data, y no solamente un par, sino que mucha gente sabe que es posible, independiente de tu pasado, construir un nuevo futuro. De hecho, conozco que muchos de ustedes están trabajando, algunos de ustedes, con que yo llamo el nuevo Chile que surge, ¿no? Han logrado ligar sectores fuertes económicos con los colegios más pobres en Chile, con este tipo de visión. Descríbenos algo de eso. Yo creo que es demasiado importante que conozcamos la sala de clase. Cuando yo voy a los estudiantes y les pregunto, ¿qué quieren que le digamos al presidente o qué quieren que le digamos a los grandes empresarios del país? Lo primero que me dicen es, ¿ustedes conocen mi realidad? Entonces, hoy día, yo creo que Chile no necesariamente conoce Chile. Hoy día necesitamos que los líderes de todo ámbito conozcan dónde se juega el futuro de nuestro país, qué es la sala de clase. ¿Y por qué la sala de clase? Porque ahí en el fondo se podría decir es la oportunidad que ellos tienen de salir de este, se podría decir, enjambre de que no les da oportunidades. Me emocionaste cuando escuché eso. Chile no conoce Chile. ¿Ves tú luces de oportunidad y esperanza ya en esta forma de acercar los chilenos que no conocen las realidades a los vulnerables o los que están en condiciones más precarias? Absolutamente, absolutamente. ¿Estás optimista? No, mucho. No es que no queramos conocer Chile, pero la circunstancia, el sistema, el ajetreo del día a día nos saca de las cosas que son quizás más importantes. Y creo yo es fundamental poder conocer el país donde estamos. Sí, fundamental también, Tommy, es el tema, sin duda, del profesor. Muchas veces ustedes han hablado, entonces Enseña Chile, se dedica a buscar, dice tu mano, gente, y me imagino prepararlas también para que hagan una buena labor. El profesor en Chile en general hace una buena labor y si no, ¿por qué no? Yo creo que tenemos que desmitificar el término los profesores. ¿En qué sentido? En que hay profesores que lo hacen muy bien y hay profesores que lo hacen muy mal. Sería muy injusto que digan los futbolistas, porque sería injusto que comparen a Alexis Sánchez conmigo. Yo soy muy mal futbolista. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido quiero desmitificar. Hay gente que lo hace increíble. Hay verdaderos héroes que llamo yo. Y lo hemos conocido y son anónimos y están ahí. Pero yo creo que sí hay una desesperanza aprendida. Yo he escuchado a profesores decir, este alumno tiene un techo. Y la verdad es que yo me dan ganas de decirle, ¿no serás tú el que tiene un techo? Nuestros alumnos son diamante en bruto y es nuestra responsabilidad sacarle brillo a ese diamante. Cuando dejamos de creer en ellos, cuando los condenamos en nuestras propias creencias, sin querer queriendo, no es algo a propósito, estamos realmente haciendo un tremendo daño a nuestros estudiantes. Es nuestra responsabilidad sacarle el máximo potencial. Dos veces me he emocionado escuchándote porque noto aquí que hay una especie de llamado compasivo, además de un entusiasta deseo de sacar adelante la educación en Chile. Pensando en ti, Tomás, ¿de dónde vienen estas convicciones? Yo digo que un nuevo Chile contempla valores en la educación, incluso valores cristianos. ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes para traer todo esto de repente a la educación chilena? Yo siempre digo, yo nunca quise trabajar en educación. Y nunca quise trabajar en el sector social. ¿Tu título fue en...? Yo estudié Ingeniería Civil con mención en transportes. Y nadie en mi familia trabajaba en mi educación. Pero hay dos cosas que me marcan. Uno, obviamente, mi creencia en Dios, es un Dios de justicia.
¿ya? Un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de compasión también, Sí. que se personifica en Jesucristo. Yeah. Enseña Chile es diverso, pero yo tengo mis propias creencias, cada uno tendrá la suya. Ya. Esas son mis creencias. Y segundo, supe que quería trabajar en educación cuando me metí al terreno. O sea, valoro mucho el terreno, valoro mucho el estar ahí, el observar, el entender, no desde el gráfico ni desde el PowerPoint, sino que entender desde la vivencia, desde la experiencia de lo que está pasando. Y ahí creo yo que es lejos de más aprendí educación, es estando ahí, es viviendo en carne propia lo que miles. Yo con mucha verdad y vergüenza digo, yo estudié en un colegio y universidad que al salir de la universidad no conocía Chile, no tenía idea de lo que estaba pasando. Y al ver estas clases me di cuenta es mucho más horrible de lo que muestran los diarios, pero al mismo tiempo mucho más posible de lo que muestran los diarios. Tomás, yo sé que muchos padres te están escuchando y dicen, bueno, este es el hombre que necesito que eduque a mis hijos o que por lo menos influya. ¿Por qué no cerramos contigo este momento? ¿Por qué no le hablas directamente a la cámara, a esos papás, le dices que le saques un techo y quizás a los gobernantes de Chile para sacarnos los techos? ¿Qué le dirías tú a esa familia, a esos padres, a nuestros gobernantes, para que la educación en Chile de verdad prospere? Dejen contar una pequeña historia. Tuvimos un profesor en Cunco, en el sur, que trabajó todo el año con los papás de su curso, contándole que realmente podían, que sus hijos tenían el potencial. Y lo que pasó es que llegó la PSU y todos sacaron 400 puntos o menos. Estaba totalmente deprimido, pero llegó marzo y se dio cuenta que todos sus estudiantes, o la gran mayoría, habían entrado a educación superior, algo que para la comuna era totalmente inédito. ¿Y cuál fue la diferencia? Dijo, a pesar de que sacaron 400 puntos, porque sus papás empezaron a creer en ellos. Yo le quiero decir a los papás que crean en su hijo, que crean que pueden en su hijo, y que no tengan vergüenza ni miedo en que quizás no saben lo que está estudiando el hijo. Eso pasa mucho. Si tan solo pudieran tener 5 o 10 minutos donde el hijo lee, que el hijo le muestre las tareas todos los días, que se las muestre, no hay para qué corregirlas, y que lo animen, porque lo que nos hemos dado cuenta es que los papás siempre reciben las anotaciones negativas, pero nunca las positivas. Entonces, nuestros profesores ponen a las 3 portadas bien una comunicación a la casa para felicitarlos. Y los papás no entienden qué está pasando. Tomás, gracias por hacerse cargo de la educación en Chile. Enseña Chile, les deseamos lo mejor. Y obviamente aquí hay grandes luces de esperanzas y esperamos que juntos veremos en el futuro cómo prospera esta educación en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros gracias, hoy. Fredo, muchas gracias por y el usted programa. siga con nosotros con más Hazte Cargo. Porque hay cosas que no tienen palabras, pero hay una palabra para todas. Porque hoy somos muchos los que buscan y este es un espacio para encuentros. Que este siglo anhela compromiso y porque este tiempo también es tu tiempo. Hazte cargo. Yo me hago cargo de mi familia. Hazte cargo. Yo me hago cargo del planeta. Hazte cargo. Yo me hago cargo de la vida. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo de la libertad. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo de mi comunidad. Hazte cargo. Hazte cargo. No hay duda de que el futuro de un país depende en gran medida de su sistema educacional. Hoy no hay cómo eludir ese tema. Interesantemente nos estamos haciendo cargo en este país de la educación y también como cristianos debemos hacernos cargo de este enorme tema, ya que el cristianismo mismo es un movimiento educacional. Jesús lo dijo. Dijo, vayan y hagan discípulos de todo el mundo, en todo el mundo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús mismo usaba un sistema rabínico de educación muy interesante, muy
personalizado que hoy en las más grandes universidades como Oxford, Cambridge, etc., siguen usando el tutor con sus discípulos y esa interacción profunda, íntima, que da acceso a las perlas del conocimiento es la más apreciada en el mundo de hoy, personalizada, creativa, al día. Es una forma, la forma rabínica que Jesús enseñaba, pero noten cómo Jesús echa a andar a sus discípulos la importancia de educar, enseñar, pero no solo informar, sino también formar. Hacer discípulos significa que la educación debía ir no solo a las mentes, sino a la persona entera. El cristianismo estimularía a que la educación tuviera valores como parte integral. Jesús es tan íntegro en toda su enseñanza, cubre cada área de la vida: dineros, sexualidad, parentesco, familia, reinado, gobierno. Pareciera que no hay tópico que la enseñanza de Jesús no abarca, con valores, con una formación integral, tan integral incluso que Jesús enseña como ningún otro lo hace, cómo llegar a la vida eterna. Tema importante para usted. ¿Está usted encaminado en las enseñanzas de Jesús hacia la vida eterna a través de la cruz, la resurrección? ¿Cuán integral debe ser entonces la educación? Y así en Hazte Cargo buscamos hacernos cargo de los grandes temas y aportar lo que son los valores cristianos, las urgencias cristianas, lo que consideramos importantísimo en nuestra nación ahora. Vea usted nuestra página, que ahí en pantalla aparece, para interactuar con nosotros, escribirnos, darnos sus ideas, sus opiniones. Siempre son muy bienvenidas, nos encanta escuchar de ustedes y nos veremos luego en otro programa de Hazte Cargo.